Es muy fuerte la presencia de Dios en el muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que si seguimos con el coro, Dios hace lo que Él quiere. Porque eso es lo que Dios quiere. Interrumpir nuestro programa. Porque tiene algo mucho mejor. Amén. Mucho mejor. Gloria. En esta día, justamente con eso, quería compartir algo que está sucediendo en Estados Unidos, en un lugar que se llama Austin, en una ciudad chica. Pero en la capilla de una universidad, un día miércoles empezaron un culto y todavía no lo terminaron, porque Dios irrumpió con su Espíritu y comenzó a influir del Espíritu Santo, que no lo han podido parar. Pero si miramos atrás, y yo empecé a investigar, pero había tiempo ya que venían buscando estos hermanos, estos jóvenes. Venían buscando un derramar del Espíritu Santo. Y miraba yo que me gusta mirar mucho la historia de los avivamientos. Mirando los avivamientos, siempre fueron precedidos por un tiempo de búsqueda intensa, por una insatisfacción, no conformarnos como estamos, sino una insatisfacción. Y yo creo que en estos momentos es un tiempo que nos impulsa a esa búsqueda intensa, porque si miramos a nuestro alrededor vemos que la gente no sabe lo que hacer, está como gallinas sin cabeza, se puede decir, porque desesperados, más en este tiempo electoral donde cada uno está queriendo arreglar para su partido, pero la gente está desorientada, está desanimada, y sabemos que la única respuesta la tiene el Señor, pero necesitamos ser investidos. Así como cuando Jesús le dice a los apóstoles, es un texto que lo hemos leído muchísimas veces en este lugar, en Hechos 1, 7 y 8, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba por partir, ya había resucitado, y esas fueron las últimas palabras que habló con sus discípulos. Pero los discípulos que les quedaban muchas preguntas, y una de ellas le decía, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Israel estaba bajo el dominio romano, y ellos como judíos anhelaban la independencia del yugo romano. Pero Jesús mira más allá. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, porque ellos no tenían la menor idea que Jesús recién iba a llegar a ser, que Israel iba a llegar a ser un estado independiente recién en el año 1948. Faltaban 1 y pico de años para que todavía iba a pasar muchas aguas sobre ese lugar. Pero Jesús le dice algo porque Él ve más allá. Le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y hay dos palabras que me gusta siempre mirar en el griego. Hay tiempos, en el griego es la palabra cronos, que se refiere al tiempo natural. Pero las sazones es la palabra kairos, que es el momento oportuno. Amén. Hay un momento de Dios. Dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y el momento oportuno que el Padre tiene en su sola potestad. Así como miramos más cerca, a través de la historia, cuando vino un derramamiento del Espíritu Santo, siempre fue de repente. No fue algo que de pronto programado, que empezaron a repartir, vengan que mañana hay un avivamiento. No, fue de repente. Estos estudiantes estaban reunidos y como una reunión común, pero no la pudieron terminar, porque el Espíritu Santo tomó dominio de ese lugar y empezó una alabanza, empezó una búsqueda,
una búsqueda que es imparable. Pero lo que es la clave es que siempre hubo un tiempo de búsqueda. Porque aún a los discípulos Jesús les mandó que fuesen a Jerusalén y esperasen la promesa de paz. Y ellos esperaron en ese tiempo de oración y de búsqueda hasta que de repente vino del cielo como un viento recio, bajó. Pero tiene que haber esa búsqueda intensa, esa búsqueda desesperada, sabiendo que el único que tiene respuesta para nuestra sociedad, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, solamente es Jesús. ¡Aleluya! Pero para llevar ese evangelio de poder, necesitamos imperiosamente el Espíritu Santo, porque sí que el Espíritu Santo son palabras, son argumentos, y muchas veces no podemos rebatir. Pero cuando viene el Espíritu Santo, en un momento convence y redarguye. Lo vemos a través de la historia. El mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un perseguidor nato, que era lo peor de los peores para los cristianos. Escuchar de Saulo de Tarso era ir a esconderse. Pero sin embargo, Jesús se le aparece y de un momento a otro, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? De pronto reconociéndolo como Señor de su vida, reconociéndolo, y solamente Él lo puede hacer. Vemos que solamente Él puede transformar las vidas. Miraba la historia de varios avivamientos, y miraba que justamente en el año 1900, entre 1904 y 1907, hubo 3 grandes avivamientos que barrieron y marcaron la tierra. Uno fue en Gales, donde un hermano empezó una búsqueda de Dios intensa. Y esa búsqueda lo llevó a atraer a otros, a buscar, Señor, danos Gales, queremos que tu Espíritu sea derramado. Y Dios mandó el Espíritu Santo, y en un periodo de 2 meses se convirtieron 100.000 personas. Dios. Fue algo tan notable que dice que se cerraron las tabernas, que de pronto la cárcel quedó vacía. Era algo tremendo. Y un tiempo más tarde, en Estados Unidos, en California, comienza una búsqueda también. Otro hermano, Seymour, comienza una búsqueda intensa con otros hermanos, sabiendo que había más. Hasta ese tiempo solamente conocían la sanidad, el tema de la sanidad era hasta ahí por conocida, pero es como que Dios fue revelando de a poco y fue poniendo ese hambre, porque el bautismo del Espíritu Santo en forma masiva no había sido derramado todavía. Y estos hermanos leyeron este mismo pasaje: recibiréis poder cuando venga yo. Y ellos reconocieron: Señor, no lo tenemos, lo necesitamos. Y entonces empezaron a buscar, hasta que un día vino el Espíritu Santo. Vino sobre un lugar simple, una iglesia que había sido un establo antes, pero vino el Espíritu Santo y el lugar comenzó a ser inundado de gente desesperada, porque de pronto se empezó a correr la voz. Y otro de los avivamientos que miraba en 1907 en Corea. En Corea también el trabajo de los misioneros era muy magro, no había muchos resultados, hasta que ellos escucharon que Dios había derramado su espíritu en un lugar allá en la India. Y entonces dijeron: Señor, si tú lo hiciste allá, tú también lo puedes hacer acá. Y entonces se determinaron a buscar a Dios. Y pasó un mes y no pasó nada, hasta que uno de los pastores dijo: hermanos, vamos a seguir orando, pero cada uno en su casa. Pero no, hubo otros que lograron la apuesta. No, vamos a cambiar de horario, así tenemos más tiempo. Y siguieron orando por 3 meses, hasta que de pronto un día se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo. Y ese avivamiento de Corea hasta hoy día continúa, porque esas vidas no aflojaron en la búsqueda del Señor. No aflojaron. Una de las cosas que miraba, una reunión de oración a las 5 de la mañana, buscando al Señor. Y yo digo: Señor, amado, nosotros
llegamos ni a los suelas de mi zapato en esa búsqueda. Pero eso ha hecho que el avivamiento continuara a través de los años y no se apagara. Siempre lo cuento, pero es como que me moja la oreja eso. Porque cuando yo espero el colectivo para ir a trabajar a las 7 de la mañana, justo enfrente hay un gimnasio y abre las puertas y viene gente al gimnasio. Y cuando me bajo del colectivo, como a las 7:30, 8 menos 20, allá cerca del puerto, hay otro gimnasio y también con gente. Yo digo, pero caramba, hay gente que de pronto para hacer gimnasia, que no está mal, pero para decir algo, nosotros abríamos la iglesia para buscar al Señor, ¿cuánta gente vendría? ¿Habría ese hambre y esa sed, así como hambre y sed de mantener el cuerpo bien? Realmente lo necesitamos desesperadamente, esa búsqueda, porque esa búsqueda, como cantábamos ese coro, quiero beber de tu manantial, dame de beber de tu manantial. Cuando nosotros hay ese clamor, llega un día que Dios va a darnos, pero Dios quiere ver esa desesperación, ese clamor. Porque sin Él no podemos hacer nada, son esfuerzos humanos. Podemos hacer una familiar, repartir por todos los lugares, pero si no viene el Espíritu Santo y no toca los corazones, no los redarguye, nada más va a ser algo, un esfuerzo, pero no está impulsado por el Señor, no está autorizado por el Señor. Por eso lo necesitamos. Yo miraba el contraste. Ahora que se habla tanto del tema del peligro de una guerra atómica por lo que está pasando en Ucrania, que como cada vez ese fantasma cada vez se está agrandando más, miraba, el avivamiento es todo lo contrario a una explosión atómica. Una explosión atómica produce desastre alrededor y toda la gente sobreviviente sale huyendo. Un derramar del Espíritu Santo produce una explosión de vida y toda la gente que empieza a venir de todos los lugares cambia la atmósfera del lugar. Una explosión atómica enrarece la atmósfera y la envenena. Un derramar del Espíritu Santo cambia la atmósfera y las vidas que antes estaban diciendo malas palabras son transformadas, son tocadas por el Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento atómico, porque lo único que puede cambiar en este tiempo, que vemos que la violencia cada vez es más grande, que los gobiernos no saben cómo manejarla, cómo parar, por el mal de la violencia es como algo imparable. Lo único que puede parar es el Espíritu Santo, porque es el único que transforma los corazones, el que cambia las vidas. Pero tiene que haber ese hambre, esa búsqueda intensa. Yo miraba una vida que nos habla cómo deberemos buscar al Señor. Es un relato que lo hemos leído muchas veces, pero siempre la palabra de Dios nos enseña algo nuevo. Y está en 1 Samuel capítulo 1, del versículo 1 al 20, que es la historia de Ana y la historia de Samuel. Dice, hubo un varón en Ramataim de Sofín, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Pines, un sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y sublevaba y gritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y me llamó la atención
cómo subrayó 2 veces. Jehová no le había concedido tener hijos. Para una mujer en esos tiempos era una maldición, era una afrenta no tener hijos. Si ella no tenía hijos, por algo sería. Y muchas de sus amigas o personas que le rodeaban le dirían, bueno, por algo será. Pero dice Jehová no le había concedido. Dios tenía un propósito. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema o algo, tenemos que buscar, Señor, ir más arriba. Dejar de tener en la vista de la gallina, que la gallina ve solamente lo que tiene alrededor y aquí abajo. Sino tener que Dios nos dé esa vista de águila para poder ver cuál es el propósito. Amén. Dios tenía un propósito escondido. Y mirando esto, miraba un pasaje en Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, cuando hay un episodio, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo pensaba, yo digo, Señor, ¿cuántas vidas nosotros cruzamos con problemas físicos graves? ¿Y no será que Dios lo permitió para que manifestar sus obras? Yo digo, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu, para que tú puedas usarnos para manifestar tus obras. Porque aquí afuera hay un montón de personas que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice la palabra que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Yo digo, Señor, ayuda. Porque así como los discípulos, nosotros somos ahí y vaya a saber por qué está así, o hacer conjeturas. Pero Jesús sabía, Jesús tenía cuál era el propósito con eso. Y vemos hacia adelante que como Jesús lo sana, y queda un testimonio tremendo lo que Dios hace. Pero Dios lo había preparado. Por eso dice en Isaías, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces es importante que nosotros estemos alineados para ver cómo Dios ve las cosas. Y ante una necesidad, aún en nuestras propias vidas, poder decir, Señor, ¿para qué hice? ¿Para qué? ¿Para llevarnos un peldaño más en ti? Porque muchas veces es eso, cuando se nos presenta algo, que Dios quiere llevarnos un peldaño más alto, para poder ver y para poder glorificarlo a Él, para que Dios sea glorificado. Otro de los casos que estaba mirando, que lo recontra conocemos en Juan, capítulo 11, del verso 1 al 5, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Miren qué tremendo. Dios le amaba, pero sin embargo no fue ahí, no fue al toque cuando le avisaron. Dios esperó 3 días porque tenía un propósito mucho mayor. Si lo hubiera sanado, no hubiera quedado como una sanidad más de la que él hizo. Pero de pronto al resucitarlo después de 4 días muerto, quedó algo tremendo. Y muchos dicen que creyeron a causa de eso. Fue algo que no tenía precedente. Resucitar a un muerto después de 4 días. No había ningún precedente. Pero Dios rompe los esquemas, porque para Él no hay nada imposible. No hay nada.
Por eso necesitamos tener esa visión de Dios y ese poder de Dios para poder ser usados. Porque no hay necesidad que Dios no pueda suplir. Amén. No hay imposible para Dios. Hay un viejo corillo que dice, dice, cuando nuestros recursos se han agotado y fuerzas nos quedan para continuar, cuando estamos al punto de desmayarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Amén. Ahí es como el tiempo, pero ha llegado el que Dios obrará. Si nosotros volvemos nuestro corazón a Dios. Porque ¿qué hizo? Mirá, volviendo al relato de Ana, en versículo 7, primera de Samuel, dice, hacía cada año, ella como tenía alguien que le pinchaba, le aguijoneaba con esa de que no podía tener hijos. Pero fíjense, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el gana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después tuvo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella hizo lo correcto, porque podía haberse deprimido, podía haberse resignado diciendo, bueno, por lo menos mi esposo clama, y quedarse resignada, bueno, ¿qué va a hacer? Pero ella no, ella fue al único que podía abrir su vientre, abrir su matriz. Ella fue y derramó su corazón. Aleluya. Tenemos muchas veces una persona íntima o amiga que le contamos todas nuestras cuentas, nuestras cosas, pero ella fue a Dios. Ella fue a Dios porque sabía que era el único que podía solucionar el problema. Era el único que podía darle el hijo. No podía nadie acá abajo. La medicina era muy precaria en aquellos tiempos. No había nada. Pero fue a Jesús y derramó su corazón delante de él. Pero no solamente derramó, sino que ella dijo algo que es clave. Dice, e hizo voto en el versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar en la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando en la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta vos. Y Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Fíjense qué cambio. Ella derramó, pero no solamente derramó, sino que ella prometió, Señor, la respuesta que me vas a dar, no la quiero para mí, no la quiero para pasearme delante de mi rival y decir, ahora tengo un hijo. No, la quiero para vos. Ella simplemente iba a ser un medio para que Dios le diera una criatura que fuera para servirlo a él. Ella pensaba en un hijo, pero Dios pensaba en un líder, porque el líder que estaba en ese momento sobre Israel se había corrompido. Iba a haber un cambio de liderazgo. Y Dios tenía preparado algo mayor. Por eso que había cerrado la matriz de Ana.
¿Para qué? Para impulsarla. Y entonces ella tomó esa determinación: Señor, lo que tú me des va a ser para ti, para tu gloria. Amén. Y después vemos la historia que Dios le dio 5 hijos más. Pero no fue ella, nosotros conocemos la historia, pero ella no sabía si Dios le iba a dar más hijos o no. Pero ella lo que Dios le daba, lo entregaba. Su primogénito que ella había deseado tanto, lo entregaba para que fuera para Dios, para su servicio. Y eso es lo importante, porque cada uno de nosotros tenemos un montón de necesidades, montón, pero si nosotros ponemos nuestra prioridad en la necesidad de Él, ¿cuál es la necesidad? El viernes decía el pastor, si nosotros no tenemos carga, Dios no nos va a dar lo que necesitamos, porque muchas veces vemos la necesidad alrededor nuestro, pero la vemos pasar, pero nosotros somos impotentes. Pero si de pronto nace una carga, un clamor, Dios nos va a dar los recursos para saciar eso, Señor. Pero tiene que haber esa carga. En este relato vemos que Dios usó a la otra esposa para de pronto aguijonearla, y de pronto, aparte de la treinta, de la vergüenza que era ser estéril, tenía a alguien que le estaba pinchando y haciéndole todavía la vida más difícil. Pero ella la motivó, la empujó para ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver muchas veces, porque va a haber cosas que nos irritan, va a haber cosas pero que eso sea para empujarnos a la presencia de Dios, a buscarlo a Él, a clamar a Él y aún a dedicarnos más a Él en este momento, en este tiempo, dedicarnos a Él. Porque todas las cosas, ciertamente que tenemos necesidades materiales, muchísimas, pero si nosotros ponemos a Él, Dios tiene algo mucho mejor, mucho mejor. Fíjense, 5 hijos le dio después a Ana, 5 hijos más. Pero el hijo que le dio Samuel llegó a ser el líder de ese pueblo. Y fíjense cuando ella va a presentar al Señor, porque ella prometió, y ella como buena cumplidora, dice, después de estar, ¿no? En 1 Samuel 1, 24, 28, después que lo hubo destilado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron al niño allí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró a Jehová. Tremendo. Ella llevó al hijo de 3 años para que lo criaran otras personas, renunció a eso, para que fuera para él. Y en otra versión de la Biblia dice: yo también lo vuelvo a Jehová. Es como que Dios se lo dio y ella se lo devolvió a Dios. Simplemente ella prestó su matriz para dar a luz a alguien que Dios quería para él, quería usar. Y Dios premió eso. Y eso es algo clave en nuestros corazones. Realmente, en estos tiempos de tanta necesidad, que abramos nuestros ojos. Así como Jesús en un momento le dijo a sus discípulos: levantad los ojos y mirad que los campos están blancos para la siega. Jesús nada más lo veían a él hablando con una mujer, no entendían nada. Estaban en medio de una región hostil, porque ahí los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Y sin embargo, Jesús veía los campos blancos, los campos. Y ciertamente que se quedaba con esa mujer samaritana fue el canal para traer esa ciudad para Cristo. Y nosotros no sabemos cuántas vidas de pronto que uno le lleva la palabra y esas vidas van a ser el canal para que otras vidas lleguen a Dios. Que el Señor nos ayude a alzar nuestros ojos y poder ver, tener esa vista del Señor.
y miraba un testimonio. Justamente hace como 2 semanas estaba desayunando y prendí el canal cristiano y estaba un testimonio que me impactó. Este hermano, 37 años más o menos creo que tiene, dice que tuvo una niñez muy difícil, hijo de padres separados, entonces fue rodando de un lugar a otro y bueno, y de pronto cayó en un hogar donde fue abusado, no solamente una vez, sino que muchas veces. Quedó con marcas en su vida tremendas, hasta que a los 16 años alguien lo invita a una reunión y ahí recibe a Cristo como su Salvador y comienza una tarea del Señor de restauración, de sanidad de su vida. Una obra tan grande que este muchacho dijo: esto no puede quedar acá, y empezó a predicar por las villas, empezó a llevar la palabra. Después, tiempo más tarde, se casa con una chica que es brasileña y entonces viajan a Brasil a principios del año 2020 para visitar a los suegros y de pronto los agarra la pandemia y quedan ahí parados en Brasil. Entonces dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo lo que tengo es en Argentina. Y este muchacho de pronto vivía con los suegros, pero también tenía sus necesidades. Y de pronto empezó a recibir unas donaciones y él dijo: esto tampoco lo tengo que compartir. Y empezó a compartir con los necesitados lo que había buscado. Y entonces empezó, lo poco que le daban, él también lo compartía. Y entonces le empezó a llegar más y más. Y alguien le sacó la foto y lo puso en Facebook. Y entonces empezó a multiplicarse. Y empezó a un ministerio tremendo de pronto, simplemente llevando comida, que era la necesidad que había en esos tiempos. Y de pronto en la ciudad donde él estaba, en una escuela secundaria que dice que corría la droga, ahí había muchos tremendos problemas. Dice que un día con un problema de droga pasó un auto y ametralló ahí a los que estaban, porque el portero estaba involucrado en la droga y lo mataron al portero y dieron a otros alumnos. Algo tremendo, un desastre. Y entonces él se puso a pensar: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces él fue a hablar con la directora y le dijo: ¿puedo hablar con los alumnos? Porque yo tengo un testimonio de vida de lo que Dios hizo. Bueno, le dijo la directora, le dio lugar para hablar. Entonces él empezó a hablar, a contar su testimonio. Le dijeron: bueno, pero usted a Dios no lo menciona mucho porque podemos llegar a tener problemas, porque era una escuela pública. Pero él habló y dijo: bueno, todo esto que pasó yo no puedo dejar de decir que fue gracias a Dios que yo me recuperé. Porque ahí también en Brasil hay muchos casos de abuso entre los chicos. Y entonces dice que mientras estaban hablando, algunos empezaron a llorar y fueron tocados por el Señor. Y entonces esos compañeros empezaron a contarlo a otros compañeros de otras divisiones y de otras escuelas. Y empezaron a llamarlo a este hermano. Y de golpe y porrazo se encontró con que de pronto su testimonio simplemente era su testimonio, pero su testimonio llegaba y impactaba. Pero se levantó una oposición. Resulta que en Brasil está muy fuerte el tema LGTB y hay ahí están organizados ahí. Y que cuando él iba a dar sus charlas, de pronto le hacían barullo a esta gente, hasta lo escupían en una ocasión. Pero él siguió adelante, llevando la palabra, hasta que un día esa gente hubo un quiebre. Y esos muchachos empezaron a ser quebrantados, y un día vinieron 2 chicas a hablar con él, y quebrantadas. Después que habló con ellas, uno de los muchachos le dice: este no es una chica, ese es un chico trans que se había. Pero resulta que ese era el líder de todos, y entonces les dio una orden a todos los demás, a todos los trans, que no hicieran ningún lío cuando él estaba hablando, que lo dejaran hablar. Así que le abrió el campo tremendo.
Y no solo eso, sino de que pronto lo llaman del ministerio diciéndole que quieren que sea consejero. Pero te dicen, yo consejero, si yo no digo, no, nosotros queremos que los programas que estamos preparando, vos los veas y vos nos aconsejes. Una puerta Dios le abrió. Yo digo, ¿cómo Dios puede usar una persona que simplemente ni siquiera tenía una iglesia que lo respaldaba, pero que se había dispuesto su corazón? Y cómo Dios abrió la puerta, y todavía continúa, porque él vino, contó su testimonio y volvió, porque Dios le abrió un portón, se puede decir. Y yo digo, Señor, ay, tremendo, porque no me desafió. Porque yo digo, tremendo, si nosotros podemos ponernos en la brecha, pero en el lugar, Dios quiere ubicarnos en lugares claves, en medio de tanta necesidad. Y miro, ¿cuántas veces ahora que empezaron las clases, los chicos están para cualquier lado, y veo desorientados y no quieren, y solamente Jesús puede hacer una obra, pero necesitamos ser investidos y enviados por el Espíritu Santo para hacer el cambio, y el que esta sociedad lo necesita. Lo que pasó ayer en Estados Unidos nos deja, Señor, si tú lo hiciste allá, lo puedes hacer acá también. Que Él tome el control, que Él tome el dominio y que haga lo que tenga que hacer. Amén. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, pero es dejar todo eso y decir, Señor, quiero hacer lo que tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad? Y la voluntad de Dios es salvar vidas, es usarnos. Pero hay un texto claro, hermano, segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y la palabra limpio en griego es limpiar a fondo. Si alguno se limpia de estas cosas, si no dice qué cosas, cada uno sabe qué cositas hay acá adentro que limpia. Dice, será instrumento en las manos del Señor, dispuesto para toda buena obra. Nosotros queremos estar dispuestos, limpiémonos primeramente, y el Señor puede usarnos impensablemente, porque su poder no tiene límites, hermano. Señor, le damos gracias.